El viaje, lo que representa, un encuentro profundo con el espíritu aventurero que todos llevamos dentro. El vino, lo que representa, la voz de un pueblo que ha pisado, fermentado y vinificado una historia de 490 años, la cual ha contado al mundo entero a través de cada botella de vino. La vid como símbolo, el carácter, la templanza y la nobleza de sus gentes. Una historia que crece y se renueva tras cada descorche, al igual que la uva. Esto es Chile, una tierra que nos ha abierto los brazos y nos ha dado la posibilidad de descubrirlo todo. De este viaje aún hay mucho que contar, un relato eterno como eternas son las palabras para hablar acerca del vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Hoy en Mundo Divino regresamos a Tabalí, viñedo que está ubicado a 400 kilómetros al norte de Santiago de Chile, para recorrer una vez más sus áridas tierras y ser testigos de la lucha, del esfuerzo, del espíritu de la vid por dar lo mejor de sí, a pesar de la rudeza de su entorno, ejemplo de fuerza, de gallardía, de magia. Esa misma magia es la que se respira a 600 kilómetros de allí, en el Valle de Curicó, lugar en donde a unos pocos metros bajo tierra se encuentra la mítica bodega de San Pedro. 150 años de sabiduría, de fortaleza, 150 años de incubar los mejores caldos. Con esa misma sabiduría se producen también hoy grandes vinos en el Valle de Rapel, hasta donde llegamos para hablar un poco de la historia, del carácter y del sentido místico de los vinos de la Casa Misiones de Rengo. Bienvenidos a Mundo Divino. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Les doy la bienvenida a Mundo Divino, a ustedes, a Liliana, bienvenida, y a nuestros invitados también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a arrancar con un tema muy interesante, una palabrita que últimamente está muy de moda, y es el tema o la palabra maridaje. Y vamos a definir en primera instancia cómo se puede decir qué es maridaje. Bueno, maridaje, yo hablo más de armonía, de maridaje. Pues la armonía es cómo combina la comida con el vino. ¿Podemos maridar además de comida y vino otras cosas? ¿O solamente hablamos en maridaje de vino? Podemos maridar la maridaje del vino con la música. Ajá. Que eso es muy interesante. Y cambia. Pero Martín, cambia el sabor del Martín, vino. pero también puedes maridar la comida con otras bebidas. Ah, también, sí, claro. No sí, solo es bueno, vino, cerveza, hay algunos licores. En Colombia, que estamos somos de tradición y de tantas frutas, estamos pasando de las bebidas frutosas, dulces, a la tradicional vino. Y pronto que hemos ganado en los últimos años mucho en este terreno. Pero uno, porque siempre en términos de maridaje piensa en vino y comida, ¿no es cierto? ¿Será porque de pronto es donde más se implementa esa terminología? No. ¿O es porque nosotros apenas estamos empezando a conocer esa cultura? Es decir, el maridaje automáticamente está hablando de vino y de comida, ¿no es cierto? Pero hay maridajes totalmente distintos que no sean con la comida. Necesito el de la música, es interesantísimo. Un día hay que hacerlo porque es increíble cómo cambia el vino cuando cambia la música. Perdón que lo interrumpa, el vino depende de la compañía, el vino depende del momento, el vino depende de muchas cosas para decir que uno está teniendo una maravillosa experiencia. Es exacto, además de que los vinos más complejos no van con cualquier música. Voy a preguntar entonces, ¿y qué es un vino complejo? Un vino muy trabajado, que tiene guarda. ¿Después hablamos de eso? Hablamos después. Ahorita hablamos de eso, ¿sabe Sí, por qué? Porque a mí cuando me hablan de vinos complejos, a veces miro y digo, yo creo que no me va a gustar. No lo sé, necesita uno alguna experiencia, pues digámoslo de alguna manera, para poderse acercar a él. Justamente por eso, porque queremos que la gente conozca todas estas reglas, todas estas situaciones, todo el mundo que existe alrededor de este maravilloso universo que es el universo de los vinos. Pues Liliana y yo nos fuimos para Chile. Al llegar al Valle del Limarí, nos encontramos con un gran despliegue de naturaleza. Habíamos bordeado por algunas horas el Océano Pacífico y casi llegamos a toparnos con el impresionante desierto de Atacama, al cual la mano del hombre le ha ido robando sequía para devolverle vida. Todo esto como antesala a lo que allí íbamos a descubrir. Un viñedo joven, plantado, moldeado y vinificado con gran pasión y cuidado. Una indiscutible obra de arte. Me llama la atención una cosa de la que ustedes saben mucho. Aquí tuvieron en Chile una uva, la Carmenere, que le llaman la uva perdida, porque ya se había desaparecido prácticamente del mundo después de la filoxera, y aquí la sembraban pensando que era merlot.
O sea, se cultivaba pensando que era Merlot. ¿Cómo confunde uno una uva? Es decir, ¿y cómo son las diferencias entre una y otra cepa? Es decir, uno se para aquí y yo digo, listo, usted porque Ortica me dijo que esto es Shiraz, pero... Mira, yo en general existe esa paradoja muy semejante a la paradoja de un gran degustador que te puede reconocer una cepa y una añada. No sé si han escuchado cuando una persona toma una copa y dice Chateau Margaux, año 1969. Y uno dice, diablo, ¿cómo lo conoce? La única forma y la única explicación para saber eso, y de la misma manera para saber si es una variedad u otra, es haberla conocido muchas veces antes. En el caso del Carmener, nosotros estábamos imposibilitados de saber que era Carmener porque desconocíamos la existencia de la cepa. Claro. Yo hoy día te digo, estamos frente a una variedad de Syrah porque yo he visto muchas veces Syrah y me han dicho, eso es Syrah. Si alguien me para acá y me dice, estamos, por ejemplo, en Nueva Zelanda y me para en un cuartel de Nueva Zelanda y me muestra algo que yo puedo decir es muy similar a Syrah, yo no voy a estar seguro que es Syrah. Tengo que conocer. Y eso es la clave. Cuando encontramos Carmener, en Chile se hablaba mucho antes de Carmener en un Merlot chileno y en un Merlot francés. Y lo que llamaban Merlot francés era el Merlot clásico, que hoy día sigue siendo Merlot, y el que era Merlot chileno era el Carmener. Nosotros habíamos hecho una diferenciación previo, pero sin saber por qué. Pero espérese, pero la diferencia está ¿dónde? Es decir, ¿dónde se da uno cuenta? ¿En el sabor de la uva o hay una forma de reconocerla en la hoja, en el tipo de uva? Hoy día existe una ciencia que se llama la ampelografía, que te permite reconocer la variedad brindando principalmente el ápice, que es esta sección de la planta que es indistinta para cada variedad, es como una huella dactilar, y además las nervaduras, que son las venas. Cada variedad distribuye distintamente sus nervaduras y tiene distintos senos peciolares. Este es el seno peciolar. Senos peciolares más abiertos, más cerrados, nervaduras más gruesas, más cercanas, más cerrada la hoja, menos cerrada, te indica la variedad. Pero es una ciencia que es complicadísima y te permite, piensa que hay más de 5.000 variedades de vitivinícola. Un saludo muy cordial, estos son los consejos de la Cava del Turco. Hoy vamos a ver las temperaturas de servicio de los vinos. El vino blanco, una temperatura ideal entre 8 y 10 grados. Los vinos rosados, hoy tan de moda, temperaturas entre 10 y 12 grados. Y los grandes vinos tintos, que son los más complejos, temperaturas ideal de servirse bien fresco, entre 14 y 16 grados. Es importante los vinos tintos no pasarnos de temperaturas altas porque nos deteriora ese servicio del vino tinto hoy en día que es tan ideal. Y cerramos con la temperatura de los vinos espumantes o las champañas, que esta definitivamente tiene que ser muy fríos, temperaturas de 6 grados centígrados para conservar el carbónico. Hasta una próxima ocasión. Estos son los consejos de la Cava del Turco. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Hoy en día nos movemos en un mundo muy rápido, que nos hace estar siempre conectados y disponibles. Pero siempre es bueno hacer una pausa y disfrutar de las cosas que nos gustan. Castillo de Molina es un vino que nos invita a disfrutar sus sabores y aromas, que solo se logran con el tiempo, la paciencia y el espíritu innovador que nos caracteriza. Hoy, gracias a la búsqueda de los mejores orígenes, sumado al cuidadoso trabajo en el viñedo y en la bodega, Castillo Molina Reserva representa el producto más innovador de Viña San Pedro. Acompáñame a conocer dónde nace esta innovación. Un poco más al sur del desierto de Atacama se encuentra el Valle del Elqui. En medio de esta aridez y riqueza mineral, nacen los viñedos de Castillo Molina, que dan origen a uno de nuestros vinos de mayor innovación. Los viñedos del Valle del Elqui dan origen a nuestro Sauvignon Blanc. Sus suelos con propiedades únicas dan a este vino un carácter muy mineral. Ahora los invito a conocer otro valle mucho más al sur, que también se caracteriza por su origen distinto e innovador. Chile es un país que está protegido por la inmensidad de la cordillera de los Andes, la que marca una gran oscilación térmica entre el día y la noche. Estas diferencias dan origen a taninos suaves y redondos, aromas frutales y frescos. Esto se complementa muy bien con la guarda de 12 meses en barricas de roble francés. Todos nuestros vinos blancos y tintos son el símbolo del esfuerzo que hacemos por producir vinos de gran calidad.
Por eso, cada vez que pruebes Castillo de Molina, haz una pausa. Y recuerda, estás probando lo que ha sido una permanente búsqueda de la excelencia. Y esta excelencia es la que te invita a seguir contemplando la vida. Estamos en un punto que se llama Los Vilos, un recorrido absolutamente alucinante, tengo que decírselos así, desde que salimos de Santiago, pero es increíble ver cómo el paisaje va cambiando, ¿no? Venimos tranquilamente en una zona completamente verde, después contrasta tranquilamente con lugares absolutamente desérticos, al lado del Océano Pacífico. Los chilenos son muy afortunados, tienen un país bastante largo y delgadito, 4.500 kilómetros o algo así, y 500 y pico de kilómetros la mitad. Este es parte del camino que recorrimos para regresar a San Pedro, bodega que ha sido durante 150 años el útero perfecto en donde se han criado, más que vinos, obras de arte que se expresan en cada botella. Cada uno de estos vinos, Gato Negro, 35 Sur, Cabo de Hornos, 1865, tienen algo diferente que contar. Como cada hijo, renacen y son nuevos según cada catador. Es cierto, aquí en San Pedro, sin prisa, con la paciencia propia de la naturaleza, se crían vinos sublimes. Vamos a hablar un poco de vinos. Y hemos oído hablar de vinos orgánicos, o sea, siempre hablamos de vinos, pero hay como terminologías nuevas, como vinos orgánicos, como vinos vegetarianos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro, son dos términos distintos que no se juntan, digamos. Sí, claro. Pero bueno, el vino orgánico se refiere a que el vino fue hecho con uvas orgánicas. Eso es un vino orgánico. Significa que no tienen, digamos, insecticidas, que no tienen fungicidas. Claro, lo que se le aplica son productos naturales. Naturales, exacto. Y el vino vegetariano, en el fondo, es que no tienen... Hay algunos procesos que se hacen en el vino, principalmente de clarificación, de afinamiento del vino, donde se ocupan productos de origen animal, productos naturales de origen animal, que en el caso de los vinos vegetarianos no se pueden usar. Entonces no puede tener ni un componente o residuo de origen animal. Claro. Vamos a hablar de la clarificación. Precisamente hemos oído que se clarifican con claras de huevo. Claro. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la clara de huevo yo creo que el método más antiguo dentro de la elaboración del vino, debe venir de hace miles de años. Y básicamente es que se usa la clara del huevo. ¿Y se bate y se pone como una tortilla o qué? ¿Cómo se hace? No, se separa la yema de la clara, se usa solamente la clara y se aplica directamente en el vino y se agita. Y eso permite que el vino se clarifique, que se limpie. Se limpie. Bueno, y digamos que a un tonel, a uno de estos toneles que tenemos aquí, ¿cuántas claras de huevo se le echan? Alrededor de una clara o media clara. Poco. Muy poco, ¿no? Sí, muy poco. ¿Y en qué momento del proceso se echa entonces? Se echa al final. Al final. Justo antes del envasado. ¿Y químicamente qué es lo que está pasando? ¿Por qué le echan huevo? Clara de huevo. La clara de huevo, que son proteínas, reaccionan con los taninos, que es otro componente del vino, y se forma como una malla. Y esa malla precipita y hace que el vino se limpie. Se asiente. Claro. Los residuos se asienten. Y hablando de tanino, siempre hemos oído decir también que a las mujeres nos produce dolor de cabeza el tanino. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tan cierto es? Yo creo que más que es la cantidad de vino. No, eso lo digo por experiencia propia porque a mí, por ejemplo, me produce mucho dolor de cabeza el vino rojo, pero siempre he oído decir eso, no por las cantidades, o sea, entonces es simplemente como un mito urbano. Sí, yo creo que... De hecho, es un invento de las mujeres. Para el hombre no tome. No, o sea, eso no es cierto. Pero no, de hecho, el vino tinto tiene mucho mejores ventajas en términos de salud por los taninos. O sea, todo el tema de los antocianos, de los antioxidantes, vienen los taninos. Bueno, ¿y qué es tanino? ¿Qué es el tanino realmente? A ver, en palabritas cristianas que entendamos. Es una molécula, ¿sí? una cosa muy chica, que da la sensación, que tiene la característica que produce sensación táctil, o sea, que se sienten las perezas que uno siente en algunos vinos tintos, viene el tanino. Ajá, muy bien. Entonces los blancos no tienen tanino. Los blancos pueden tener tanino, pero en muy baja cantidad. Los tintos tienen mucho más tanino.